Hola, bienvenidos de vuelta a Sistemas de Amplificación. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de diagramas de Bode. Para continuar con nuestro estudio, vamos a organizar un poco lo que hemos visto de diagramas de Bode. Hemos analizado un circuito RC, ¿sí? En el cual el voltaje de salida nos dio que era igual a 1 sobre 1 más J omega sobre omega 0, ¿sí? Donde este omega 0 era igual a 1 sobre RC, que eran los parámetros del circuito. Digamos que para continuar nuestra discusión de diagramas de Bode, voy a simplificar un poco la notación, es decir, voy a coger este JW y lo voy a reemplazar por S, ¿sí? Eso significa que mi voltaje de salida, lo voy a poner acá un poquito más grande, mi voltaje de salida va a ser igual a 1 sobre 1 más S sobre omega 0, ¿sí? Esto para simplificar un poco y no tener que estar escribiendo J omega cada vez que me refiera a eso. Cabe señalar que siempre hay que tener en cuenta que este S es imaginario. Eso significa que tiene el J, ¿sí? Y que depende de la frecuencia. O sea, depende de F, ¿vale? Entonces, ya vimos en los videos anteriores que el diagrama de Bode de esta ecuación tiene, acá tengo la frecuencia, hacia arriba tengo la magnitud, ¿sí? Y tengo que entre frecuencias muy bajas y la frecuencia F0, mi diagrama de Bode es aproximadamente, se lo voy a retener un poquito ahí para que se vea mejor. Y después de omega 0 para frecuencias altas, digamos que esa magnitud cae con una pendiente de menos 20 dB por década, ¿sí? Si también recordamos su fase, acá tengo la frecuencia, acá tengo la fase de BO, o el ángulo de BO, ¿sí? Recordamos que en F0, ¿sí? Este ángulo tiene un valor de menos 45 grados. Para frecuencias altas, ese ángulo es de menos 90 grados. Y para frecuencias bajas, ese ángulo es de 0 grados, ¿sí? Y ¿dónde se define dónde van las regiones o las líneas o las asíntotas que estamos creando? Se definen alrededor de una década más abajo de F0. ¿Eso qué quiere decir? Que es F0 dividido 10. Y una década más arriba de F0, es decir, 10 por F0. Entonces, para frecuencias muy bajas y un décimo de la frecuencia F0, mi fase 0, entre F0 sobre 10 y 10 F0 aparece una pendiente, ¿sí? Aparece una línea que en F0 justo tiene el valor de 45 grados, de menos 45 grados, ¿sí? Bueno, ahí no me quedó tan bien, pero bueno. Y después de un décimo de 10 veces F0, esta línea se queda en menos 90 grados. Digamos que eso es un resumen bastante grueso de lo que hemos hecho antes. Ahora, en este momento, digamos, podemos clasificar, ¿sí? ¿Clasificar qué es? Digamos, darle un nombre. Esta respuesta o este diagrama de Bode que vemos así es lo que se conoce como el diagrama de Bode de un polo. Ya posteriormente en otras clases
sobre todo en las clases relacionadas con la teoría de control, van a ver por qué se llama un polo. Pero digamos que esta es la ecuación de un polo y esta es su diagrama de Bode, tanto de magnitud como de fase. Ahora vamos a ver que hay otros tipos de diagramas de Bode, como en el que está el cero, ¿sí? El cero tiene una ecuación muy diferente al polo y es el inverso del polo. ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos que ese cero es mi voltaje de salida, es igual a 1 más S sobre omega 0. ¿Sí? Miren que en el caso del polo, voy a subir acá un poco, era 1 sobre 1 más S sobre omega 0. Acá realmente es solo el denominador. ¿Sí? Digamos que el denominador se vuelve numerador. Yo perfectamente puedo poner aquí sobre 1 y no cambia nada la expresión. Lo voy a borrar para no causar confusión. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a sacar el diagrama de Bode de un cero? Primero, pues, igual que la vez pasada, encontramos su magnitud. ¿Sí? Y su magnitud, en este caso realmente es una magnitud muy sencilla. Digamos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces es raíz cuadrada de la parte real, que es 1, más la parte imaginaria, obviamente esto es al cuadrado, más la parte imaginaria, que es omega al cuadrado sobre omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo que decir raíz cuadrada de 1 más f al cuadrado sobre f0 al cuadrado. Entonces aquí aplicamos las aproximaciones para cuando f es muy pequeño o f es muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se aproxima la magnitud de BO cuando f tiende a 0 o a una frecuencia muy pequeña? Esto es, ¿cómo lo calculamos? Pues vamos a esta ecuación y vemos qué pasa con esta ecuación cuando f es muy pequeño. Si f es muy pequeño y lo divido por f0, que pues si f es muy pequeño, f0 normalmente es más grande, va a ser aún más pequeño. Entonces, comparado con 1, pues este número perfectamente lo puedo despreciar. Entonces me va a quedar que mi magnitud, a medida que yo me aproximo a 0, o sea, a frecuencias muy bajas, va a ser raíz cuadrada de 1 más un número muy pequeño, o sea, aproximadamente 0. Y esto es igual a 1. Si esto lo paso a dBs, ¿sí? Esto es igual a 0 dBs. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, voy a ponerlo con un color diferente, para cuando la frecuencia es mucho más grande, para cuando la frecuencia f es mucho más grande que f sub 0. Entonces, mi voltaje de salida, o la magnitud de mi voltaje de salida, para cuando f tiende a infinito, va a ser igual a ¿qué? Vuelvo a esta ecuación, y si f es muy grande, muy grande, mucho más grande que f sub 0, este número va a ser mucho mayor a 1. Y si es mucho mayor a 1, por ejemplo 100, 1000, 1.000.000, pues realmente ese 1, sumarle 1, pues no va a cambiar mucho la magnitud de mi voltaje de salida. ¿Eso qué significa? Que yo perfectamente puedo despreciar este 1, ¿sí? Y quitarlo de la ecuación. Entonces me queda raíz cuadrada de f al cuadrado sobre f0 al cuadrado, ¿sí? Lo cual es exactamente lo mismo que decir f sobre f0. ¿Sí? Entonces, observen que para valores bajos de la frecuencia, pues esto con respecto al polo no cambia mucho. Pero para valores altos de la frecuencia sí. ¿Por qué? Porque si recordamos, en el caso del polo, en el caso del ejercicio anterior, se invertían estas dos. O sea, en el caso del polo, lo voy a poner aquí con amarillo, la respuesta a frecuencias altas era f0 sobre f. ¿Sí? Y si sacamos digamos que esta magnitud en dBs, tenemos que es 20 logaritmo
en base 10 de F menos 20 logaritmo en base 10 de F sub 0. ¿Sí? Entonces miren que ahora el negativo lo lleva F sub 0, no lo lleva F. Entonces, ¿eso qué significa? Que a medida que yo aumento la frecuencia, ¿sí?, mi magnitud va a aumentar, ¿sí? Y va a aumentar linealmente a medida que aumenta la frecuencia. Entonces eso puede, si queremos ya dibujar mi respuesta, lo voy a dejar ahí para poder tener la ecuación ahí. Si queremos hacer el diagrama de Bode de mi del 0, ¿sí?, acá tengo mi magnitud, acá tengo mi eje de frecuencia, recuerden que esto es logarítmico, y aquí tengo mi magnitud, ¿sí?, de BO. Entonces, si tengo aquí, que aquí es F sub 0, ¿sí?, entonces, perfectamente, para valores muy pequeños, hasta F sub 0, pues era 0 dB, ¿no? Se aproximaba a 1. Pero en vez ahora de decrecer, ¿qué va a pasar a medida que aumenta la frecuencia? Mi magnitud aumenta, ¿sí? Voy a volver a dibujar un poquito para que se vea mejor. ¿Y aumenta cuánto? 20 dB por década, ¿sí? Si vamos a ver ahora, por ejemplo, el diagrama de fase, ¿sí?, digamos que lo único que pasa con el 0 es que ese diagrama de fase se invierte. Entonces, acá colocamos la fase y aquí colocamos la frecuencia. Y aquí colocamos la fase de BO. Entonces, acá voy a colocar también F sub 0. Y en este caso ya no se vuelve a valores negativos, sino pasa a valores positivos. Miren que en el caso para frecuencias bajas es exactamente igual, queda en 0 hasta F0 sobre 10, y acá 10 veces F0, ¿sí? Entonces, entre frecuencias muy bajas y F0 sobre 10, pues es 0. Para valores muy altos de frecuencia, desde 10 por F0 se queda ahora en 90. Ya esto no es menos 90, sino 90, ¿sí? Y en el intermedio, pues uno de estas dos asíntotas, y tengo que justo en F0 esto ya no vale menos 45, sino 45 grados. ¿Listo? Y digamos que este es el diagrama de Bode. Esto lo conecto acá. Este es el diagrama de Bode de un 0, ¿sí? Digamos que en este conjunto de ecuaciones, ya vamos a ver que esto es muy útil para el análisis de circuitos y pues más específicamente el análisis de amplificadores y filtros. Nos queda algo por mencionar, que es un 0, que es otro tipo de 0, el cual se dice que es un 0 a la derecha. Este 0 a la derecha tiene una peculiaridad, que supongamos que fuera un voltaje. Mi voltaje es igual a 1 y ya no es más sino menos S sobre omega 0. Si hacemos el mismo ejercicio para hacer el diagrama de Bode de este 0 a la derecha, vamos a encontrar que la magnitud de la ecuación, o de mi voltaje en este caso, no va a cambiar, ¿sí? Acá tengo la magnitud de BO,
¿sí? Y aquí tengo mi F0. Para valores bajos va a seguir siendo 0. Solo que ahora, bueno, realmente para valores altos va a crecer. Solo que lo que cambia realmente es el diagrama de Faser. Aquí también crece con una más 20 dB por década. Solo que ahora lo que cambia es mi diagrama de fase. Acá tengo otra vez mi eje de la frecuencia y acá tengo la fase de VO. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué va a cambiar? Ahora, bueno, lo hice algo extraño. Ahora va a tener el mismo diagrama de fase que un polo. ¿Eso qué significa? Que comienza en 0 grados y termina acá en menos 90 grados. ¿Sí? También pasando claramente por menos 45 grados cuando esté en F sub 0. Digamos que ahora esto es muy abstracto, muy pura matemática, pura ecuación, pero realmente esto va a ser muy importante a la hora de analizar circuitos y analizar circuitos amplificadores. F0 por 10. Entonces ya tenemos, digamos, mis límites. Entonces ya sé que de 0 hasta este punto aproximadamente, hasta un décimo de F0, sigue siendo 0 grados. De este punto hasta 10 veces por F0 va en línea recta y después hasta frecuencias muy altas se queda en menos 90 grados y queda de esta forma. Entonces ya encontramos, digamos que son las tres posibilidades que nos podemos encontrar cuando analizamos un circuito y cuando queremos ver su respuesta de frecuencia o su diagrama de Bode. En el próximo video vamos a encontrar ciertas variaciones de estos tres tipos de ecuaciones que nos podemos encontrar, y en el siguiente video vamos a hacer combinaciones entre esas ecuaciones y vamos a ver realmente qué nos podemos encontrar. Para finalmente, realmente terminar con un diagrama de Bode muy especial, que es el de un sistema de segundo orden. Espero que haya estado claro y agradezco su atención. Nos vemos en un próximo video.